El restaurante estaba en la sexta planta de uno de los pocos rascacielos del centro de Asunción, con vistas al río Paraguay y a las luces de la orilla opuesta. Yadira miraba por la ventana, viendo cómo los últimos rayos de sol teñían el agua de color cobrizo. Llevaba puesto el vestido beige que Esteban le había comprado el año pasado y los zapatos de tacón bajo. Después de un día en zapatillas deportivas en el trabajo, quería algo más elegante, pero no demasiado incómodo. ¿En qué estás pensando?, preguntó Esteban, dejando el menú a un lado. En poco, respondió Yadira, volviendo la mirada a su marido. Es agradable sentarse así, tranquilamente. Esteban sonrió. Llevaba una camisa clara y unos pantalones oscuros, y parecía descansado, aunque llevaba unas semanas quejándose de su carga de trabajo. Su pelo empezaba a encanecer en las sienes, pero eso solo le daba un aspecto más sólido. Yadira sabía que muchas mujeres encontraban atractivo a su marido, y eso la había halagado alguna vez. 6 años, dijo Esteban mientras el camarero traía el vino. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? En el centro comercial, en el mostrador de teléfonos, sonrió Yadira. Intentabas explicarle a una anciana la diferencia entre los modelos, y ella no lo entendía. Y tú interveniste, añadió Esteban. Se lo explicaste todo con palabras sencillas en 2 minutos. Pensé que te dedicabas a las ventas. Resultó ser un preparador físico que acababa de pasar a comprar unos auriculares. Chocaron las copas. El vino era agradable, no demasiado seco. Yadira dio un pequeño sorbo y dejó la copa a un lado. Estaba acostumbrada a controlar lo que comía y bebía. Era un hábito profesional del que era imposible librarse incluso en su día libre. Quería hablar del viaje, empezó Esteban, cortando el filete. Creo que podríamos irnos el mes que viene. 1 semana y media. ¿Quizá a Brasil? Hace tiempo que quieres ver Río. ¿En serio? Yadira enarcó las cejas. ¿Y los negocios? Creía que habías dicho que ibas a abrir otra tienda en Encarnación. Sí, pero el gerente puede encargarse. No tengo que estar pendiente de él todos los días. Esteban se encogió de hombros. He trabajado demasiado últimamente. Los dos necesitamos descansar. Yadira asintió, sintiendo algo cálido en su interior. En los últimos meses se habían visto esporádicamente. Ella se iba a trabajar temprano por la mañana, cuando él aún dormía, y volvía tarde por la noche, cuando él estaba sentado frente al portátil o hablando por teléfono con los proveedores. A veces pasaban días sin intercambiar más que unas palabras durante el desayuno. Entonces, planifiquemos, dijo ella. Me tomaré unas vacaciones y avisaré a los clientes. La conversación fluyó, fácil y desenchufada. Esteban hablaba de lo difícil que era encontrar gente de confianza para trabajar, de cómo uno de sus empleados había conseguido confundir un pedido entero de frigoríficos y ahora el almacén estaba lleno de equipos que nadie había pedido. Yadira escuchaba, intercalando comentarios de vez en cuando, y compartía historias sobre sus clientes. Sobre la mujer que iba al gimnasio 3 veces por semana, pero cada vez olvidaba los ejercicios que había hecho en la última clase. Y sobre el joven que intentó levantar unas pesas que estaban claramente por encima de sus capacidades, y casi se lesiona. «Te encanta tu trabajo», observó Esteban, terminándose el vino. «Sí», asintió Yadira. «Me encanta ver cómo cambia la gente. Cuando alguien viene por primera vez, apenas puede subir las escaleras. Y 6 meses después, está corriendo 10 kilómetros y sintiéndose muy bien. Tienes talento», dice Esteban. «¿Sabes cómo motivar a la gente?» Sacó una cajita del bolsillo y la colocó sobre la mesa delante de Yadira. «¿Qué es esto?» «Ábrela». Dentro había una pulsera de plata con un fino grabado. Yadira pasó el dedo por el metal, examinando el dibujo. «Es precioso», dijo. «Te lo agradezco. Me he dado cuenta de que miras a menudo los escaparates de joyas», sonrió Esteban. «Pensé que te gustaría algo sencillo pero elegante». Yadira se colocó la pulsera en la muñeca. Le quedaba perfecta, sin restricciones. Extendió la mano por encima de la mesa y Esteban le apretó la palma. En momentos así, todo parecía correcto. Sus vidas, su relación, sus planes para el futuro. Llegaron a casa sobre las 10 de la noche. La casa estaba en un barrio tranquilo donde las calles estaban arboladas y los vecinos se saludaban cuando se encontraban. A Yadira siempre le gustaba esta tranquilidad después del ruidoso gimnasio, donde siempre sonaba música y la gente hablaba, gritando por encima de los demás. Cuando se acercaron a la puerta, Esteban frunció el ceño.
Qué raro, murmuró. Las luces de la casa están encendidas. Quizás se olvidaron de apagarla, sugirió Yadira, aunque recordaba haber pulsado el interruptor antes de salir. Entraron y Yadira percibió el olor de la carne asada. De la cocina llegaba el sonido del extractor en marcha. Esteban fue el primero en entrar en la parte trasera de la casa, y Yadira lo siguió. Felicia estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. Sobre la mesa había bolsas de comida, algunas ya desembaladas. Su suegra se volvió al oír los pasos, y en su rostro apareció una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. «Ah, ya has vuelto», dijo, como si no fuera ella la que había entrado en casa ajena sin avisar. «Pensé en pasar a preparar la cena. Esteban, has adelgazado mucho últimamente. Tengo que vigilarte». «Mamá, ya hemos cenado». Esteban se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. «Ya sabes que es nuestro aniversario». «Ah, sí, claro». Felicia hizo un gesto con la mano, sin dejar de remover el contenido de la sartén. «Pero eso no significa que no puedas comer un poco más. He preparado tu plato favorito, carne y verduras». Yadira se acercó al fregadero y se sirvió agua. Sentía cómo la tensión se extendía por sus hombros y su espalda. Todas las visitas de Felicia eran iguales. La suegra se presentaba sin avisar, fingía cuidar de su hijo y se las arreglaba para hacer algunos comentarios mordaces sobre Yadira. «¿Cómo has entrado en casa?», preguntó Yadira tratando de mantener la voz firme. «Tengo las llaves. Esteban me las dio cuando comprasteis la casa», respondió Felicia sin mirar siquiera a su cuñada. «No sé qué podría pasar si las necesitara». Esteban estaba sentado a la mesa, mirando el teléfono. Estaba claro que no tenía intención de interferir. «Yadira». Felicia se volvió hacia ella, guardando por fin la sartén. «He venido esta tarde y quería dejar algo de comida en la nevera. ¿No podrías limpiar más a menudo? Hay polvo en las estanterías del salón». «Limpié el sábado», dijo Yadira, agarrando su vaso. «Hace 2 días». «Bueno, por lo visto no lo bastante a fondo». Felicia esbozó la misma sonrisa fría. «Una casa requiere una atención constante. Comprendo que trabajes mucho, pero aún así...» «Mamá», Esteban colgó por fin el teléfono. «No empieces, por favor». «No empiezo nada». Felicia empezó a disponer la carne en el plato. «Solo estoy expresando mi opinión. Soy madre. Estoy preocupada por ti». Yadira dejó el vaso en el fregadero y salió de la cocina. Necesitaba unos minutos para calmarse. En el dormitorio se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama, mirando la pulsera que llevaba en la muñeca. Una agradable velada se había arruinado en cuestión de minutos, y eso la enfurecía sobremanera. Oía voces en la cocina. Felicia decía algo y Esteban contestaba con una sola palabra. Yadira sabía que él no contradeciría seriamente a su madre. Nunca lo haría. Le gustaba decir que su madre había pasado por momentos difíciles desde la muerte de su padre, que se sentía sola, que debía tener paciencia. Pero la paciencia de Yadira se acababa cada vez que Felicia cruzaba el umbral de su casa. Media hora más tarde, Yadira volvió al salón. Felicia estaba sentada en el sofá con una taza de té, Esteban acomodado en un sillón. En la mesita había platos con restos de la cena. «Ah, Yadira», la miró Felicia con ostentosa preocupación. «¿Te apetece un té? O tal vez alguna infusión de hierbas. Necesitas cuidar tu salud». «Gracias, estoy bien». Yadira se acercó al sofá y se sentó en el extremo opuesto, lejos de su suegra. «Sabes, estaba pensando», continuó Felicia, dando un sorbo a su té. «Lleváis tantos años juntos y aún no tenéis hijos. Quizá deberías pensártelo. El tiempo apremia y no deberías posponer las cosas». Yadira sintió los pómulos enrojecidos por la tensión. Esta conversación se repetía a menudo, y Felicia se las arreglaba para que sonara como una acusación. «Mamá, ya lo hemos hablado», dijo Esteban. «Aún no estamos preparados». «No estamos listos, no estamos listos». Felicia dejó la taza en el plato con un tintineo. «¿Cuándo estaréis preparados? ¿Cuando tengas 40 años? Quiero ver a mis nietos mientras pueda cuidarlos». «Es nuestra decisión», dijo Yadira. «Y la tomaremos cuando creamos conveniente». «Claro, claro», asintió Felicia, pero había ironía en su voz. «Es que estoy preocupada. Esteban está trabajando tanto, construyendo un negocio. ¿Y para qué? ¿A quién se lo dejará?» «Es demasiado pronto para pensar en herencias», intentó bromear Esteban, pero le salió mal. La conversación se prolongó durante casi otra hora.
Felicia iba de un tema a otro, preguntando por las tiendas, luego por los vecinos y después volvía a insinuar que Yadira no era lo bastante buena anfitriona. Yadira respondía brevemente, tratando de no involucrarse en las discusiones. Esteban concedió a su madre el beneficio de la duda, lanzando de vez en cuando miradas conciliadoras a su mujer. Era más de medianoche cuando Felicia se levantó para marcharse. Se despidió largamente de su hijo, dándole palmaditas en el hombro y diciéndole que comiera mejor. Yadira solo fue honrada con una seca inclinación de cabeza. Adiós, Yadira. Cuida de mi hijo. Cuando la puerta se cerró, Yadira finalmente exhaló. Esteban se dirigió al salón y empezó a recoger los platos. No deberías haber trabajado tanto, dijo sin mirar a su mujer. Ya sabes cómo es. Por eso estoy estresada. Yadira cruzó los brazos sobre el pecho. Viene sin avisar, entrometiéndose en nuestras vidas, enseñándome a limpiar mi propia casa. Solo se preocupa, se entromete. Esteban puso los platos en el fregadero y se dio la vuelta. Vale, no nos peleemos. Ha sido un buen día. No lo arruinemos del todo. Yadira quiso objetar, decir que el día ya estaba arruinado, que estaba cansada de la presencia constante de Felicia en sus vidas, pero guardó silencio. Era inútil discutir. Esteban nunca se había puesto de su parte en los conflictos con su madre. Siempre encontraba excusas, siempre le pedía que tuviera paciencia. Se dirigió al dormitorio y empezó a cambiarse. La pulsera que llevaba en la muñeca brillaba tenuemente bajo la luz nocturna. La agradable velada en el restaurante parecía lejana, casi irreal. Yadira se tumbó en la cama y cerró los ojos, escuchando a Esteban fregar los platos en la cocina. Estaba cansada de golpe, pero no conseguía conciliar el sueño. Su mente daba vueltas a fragmentos de su conversación con Felicia, sus comentarios mordaces, su tono condescendiente. La mañana empezó como de costumbre. Yadira se despertó a las 6, cuando aún estaba oscuro fuera de la ventana, y Esteban roncaba a su lado, vuelto de lado. Se levantó en silencio, se puso un chándal y bajó a la cocina, donde se preparó unos copos de avena con fruta y bebió un vaso de agua con limón. La noche anterior aún dejaba un pozo desagradable, pero la rutina matutina la ayudaba a distraerse y a mentalizarse para la jornada laboral. A las 7 de la mañana ya estaba en el coche, escuchando la radio y avanzando lentamente entre el tráfico matutino. El gimnasio estaba en las afueras del barrio. Era un edificio bajo con grandes ventanales y un letrero de vivos colores. Yadira llevaba 5 años trabajando aquí, primero como entrenadora y luego, poco a poco, creando una clientela fiel que se apuntaba con ella y acudía estrictamente a la hora prevista. Las luces ya estaban encendidas y Carlos, el recepcionista, estaba sentado detrás del mostrador mirando el móvil. «Buenos días», saludó Yadira al pasar. «Hola». Carlos apartó la vista de la pantalla y bostezó. «Hoy tienes a Marta a primera hora. A las 8, ¿no?» «Sí, siempre es puntual». Yadira fue al vestuario femenino. Se puso su uniforme de trabajo, mallas negras y una camiseta ajustada con el logotipo del club, y se dirigió al gimnasio. Olía a goma de las colchonetas y un poco a sudor, a pesar del aire acondicionado en marcha. Algunas personas ya estaban haciendo ejercicio en las cintas. Alguien se estiraba delante de los espejos. Marta llegó a las 8 en punto. Era una mujer de unos 50 años, con sobrepeso, corte de pelo corto y expresión decidida. Llevaba 2 años entrenando con Yadira y había perdido 15 kilos en ese tiempo, aunque reconocía que le gustaban los dulces todos los fines de semana. «Buenos días, Yadira». Marta dejó la bolsa en el banco y empezó a quitarse las zapatillas. «¿Lista para la tortura?» «Siempre», sonrió Yadira. «Hoy vamos a trabajar brazos y abdominales. ¿Cómo te encuentras?» «Estoy bien, pero me duele un poco la espalda. Debo de haber dormido mal. Entonces tendremos cuidado con las pesas. Empecemos con un calentamiento». La siguiente hora transcurrió como de costumbre. Yadira le enseñaba los ejercicios, observaba su técnica, la animaba cuando Marta se quejaba de cansancio. Le encantaba este trabajo, ver a la gente cambiar, volverse más fuerte, más segura de sí misma. Marta hablaba de sus nietos, de su marido, que no quería ir al médico a pesar de tener la tensión alta. Yadira escuchaba a medias, asintiendo, a veces interviniendo. Después de Marta vino Rosa, una joven que se preparaba para su boda
y quería un vestido de una talla menos. Luego Diego, un chico de unos 25 años que quería ganar músculo, pero siempre se saltaba los entrenamientos y se quejaba de la falta de resultados. Yadira le explicó pacientemente que nada funcionaría sin regularidad, pero él asentía siempre y seguía viniendo cada 15 días. A la hora de comer, la sala estaba abarrotada. Sonaba música enérgica. Alguien hacía ejercicio en las máquinas. Alguien corría en las pistas. Yadira se tomó un batido de proteínas en la trastienda. Miró el móvil. No había mensajes de Esteban, lo cual estaba bien. Normalmente no mandaba mensajes durante el día, a menos que hubiera asuntos urgentes. Había otros dos entrenadores sentados en la sala de descanso. Octavio, un tipo larguirucho, con el pelo siempre despeinado, e Inés, una chica enérgica con un tatuaje en el hombro. ¿Alguien va a ir a la fiesta de Ramón el viernes? Preguntó Inés, mordisqueando una manzana. Ha prometido hacer una barbacoa. Yo seguramente iré, respondió Octavio. Habrá chicas de la habitación de al lado, ¿no? Habrá. Inés puso los ojos en blanco. Solo piensas en eso. ¿Y en ti? Octavio se volvió hacia Yadira. ¿Vendrás? No lo sé. Yadira se encogió de hombros. Puede que mi marido y yo tengamos algo planeado para el fin de semana. Bueno, si cambias de opinión, ven sola, sugirió Inés. A Ramón no le importaría. La conversación se deslizó hacia otros temas. Algunos se quejaban del nuevo horario, otros hablaban de otra dieta. Yadira escuchaba a medias, pensando en la necesidad de pasar por la tienda de camino a casa y comprar algo de comida. No quedaba casi nada en la nevera, y ayer Felicia había traído tanta comida que había tenido que tirar la mitad. A Yadira no le gustaban los fritos pesados, y Esteban probablemente no comería después del restaurante. El día se alargó lentamente. A las 3 de la tarde, Yadira ya había hecho 6 ejercicios y sentía una agradable fatiga en los músculos. Estaba agachada en un banco contra la pared, bebiendo agua de una botella, cuando sonó el teléfono. Era Dolores, una clienta que debía llegar a las 6 de la tarde. Yadira, lo siento, tengo un problema de fuerza mayor. La voz de Dolores sonaba culpable. Mi hija está enferma. Tengo que recogerla del colegio y llevarla al médico. ¿Podemos dejarlo para mañana? Claro, no hay problema. Yadira abrió el calendario de su teléfono. ¿Mañana a las 6 estaría bien? Sí, estupendo. Perdona otra vez. No pasa nada, que te mejores. Yadira colgó el teléfono y se quedó pensativa. Su última sesión de entrenamiento se había cancelado, lo que significaba que podía irse temprano. Normalmente se quedaba fuera hasta las 7 u 8 de la tarde, pero esta noche tenía la oportunidad de llegar a casa antes del amanecer. Tal vez preparar una cena adecuada, no un sándwich rápido. Ver algo en la televisión con Esteban. Se cambió de ropa, se despidió de sus compañeros y salió. El sol estaba todavía bastante alto, aunque ya empezaba a deslizarse hacia el horizonte. En el coche hacía mucho calor, así que Yadira encendió el aire acondicionado inmediatamente. El trayecto duró unos 20 minutos. Apenas había tráfico a esa hora. Al acercarse a la casa, Yadira vio un coche desconocido aparcado en la acera. Un pequeño sedán rojo, bastante nuevo. Alguien del barrio debía de haberse comprado un coche nuevo, pensó, bajándose del suyo y sacando las llaves. La casa estaba en silencio. Yadira se quitó las zapatillas en el pasillo y se dirigió a la cocina. No había nadie. Tal vez Esteban seguía en el trabajo, aunque su coche estaba en el garaje. Lo había visto cuando había pasado por allí. «¡Esteban!», gritó, dirigiéndose a la escalera. No hubo respuesta. Yadira subió al primer piso. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y se oían ruidos apagados. Empujó la puerta. Lo que vio la dejó helada durante unos segundos. Esteban estaba en la cama y había una mujer con él. Joven, morena, de piernas largas y piel bronceada. No se fijaron en Yadira, estaban demasiado ocupados el uno con el otro. Yadira la reconoció. Luciana, la chica que trabajaba de recepcionista en una de las tiendas de Esteban. Yadira la había visto un par de veces en fiestas de empresa. Una vez en Nochevieja, la otra en una de las fiestas de cumpleaños de los gerentes. Luciana siempre se mantenía un poco distante, sonriendo educada pero insinceramente. Y Yadira pensó que se esforzaba demasiado por parecer seductora delante de su jefe. «¿Qué?», empezó Yadira, pero la voz se le trabó en la garganta. Esteban se sobresaltó, se giró bruscamente y vio a su mujer.
Su rostro se puso blanco. Luciana gritó, agarró la sábana y trató de cubrirse. Yadira, exhaló Esteban deslizándose fuera de la cama y agarrando el primer pantalón que encontró. No es lo que piensas. ¿No? Yadira sintió que se le apretaban las tripas. ¿No es? Entonces, ¿qué es? ¿Puedo explicarlo? ¿Explicarlo? La voz de Yadira se quebró en un grito. ¿Qué puedes explicarme? ¿Qué estoy viendo ahora? Luciana se vistió a toda prisa sin mirar a Yadira. Las manos le temblaban. Los dedos no le respondían mientras intentaba abrocharse los vaqueros. Parecía asustada, pero no arrepentida. Cogió los zapatos y el bolso y corrió hacia la puerta. Lo siento, murmuró pasando por delante de Yadira y golpeando la escalera con los tacones. La puerta principal se cerró de golpe. Yadira y Esteban se quedaron solos. Él estaba de pie en medio del dormitorio, poniéndose la camisa y sin mirarla a los ojos. ¿Cuántos son?, preguntó Yadira. Su voz sonaba extrañamente tranquila, aunque todo le hervía por dentro. ¿Cuánto tiempo lleva así? Yadira, escucha. ¿Cuánto tiempo? Esteban se pasó la mano por el pelo. Unos meses, unos meses. Así que todo este tiempo, mientras él hablaba de ampliar el negocio, viajaba para reunirse con proveedores, retrasaba el trabajo, había estado con ella. Esa chica que tenía edad suficiente para ser su hija. Tú, Yadira se quedó sin palabras. Eres un mentiroso. No es tan sencillo, empezó Esteban, dando un paso hacia ella. Siempre estás trabajando, no te fijas en mí. Tú, no te atrevas. Yadira retrocedió. No te atrevas a desquitarte conmigo. Es tu elección, tu mentira. No soy una mentira. Es que me sentía sola. Siempre estás ocupado con tu entrenamiento, tus clientes. ¿Cuándo fue la última vez que solo hablamos? ¿Cuándo te interesaste por mi negocio? Ayer, gritó Yadira. Ayer hablamos en el restaurante. Me regalaste una pulsera, planeaste unas vacaciones, y mientras tanto, se arrancó la pulsera de la muñeca y se la tiró a Esteban. La plata tintineó contra la pared y cayó al suelo. Yadira, cálmate. No me digas que me calme. No te atrevas. Yadira se dio la vuelta y salió del dormitorio. Le temblaban las manos y tenía los ojos borrosos. Cogió su bolso del salón, sacó una maleta del armario y empezó a meter cosas en ella. No sabía lo que se llevaba. Camisetas, vaqueros, ropa interior y el neceser de maquillaje del cuarto de baño. Esteban bajó con ella, intentando decir algo, pero sus palabras salían de debajo del agua. ¿A dónde vas? No es asunto tuyo. Podemos discutirlo todo, decidirlo todo. No. Yadira cerró la cremallera de su maleta y la recogió. No vamos a discutir nada. No quiero verte. Yadira, por favor. No estaba escuchando. Cogió su teléfono y salió de casa, tirando la maleta en el maletero del coche. Se puso al volante y arrancó el motor. Esteban se quedó en el umbral, pero ella no se volvió. El coche arrancó y la casa desapareció por el retrovisor. Yadira siguió conduciendo sin saber a dónde iba. La carretera se desdibujaba ante sus ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero ella se las secaba obstinadamente con la mano y seguía conduciendo. Una y otra vez le rondaba por la cabeza lo mismo. ¿Cómo se le había pasado? ¿Cómo no había visto todas las señales? Los retrasos en el trabajo, las llamadas telefónicas que había atendido en la otra habitación, los viajes de los que había hablado de pasada. Se detuvo junto al bordillo y marcó el número de Beatriz con dedos temblorosos. «Hola», sonó la voz alegre de su amiga. «¿Qué te pasa?» Yadira abrió la boca, pero no pudo decir nada, solo un sollozo. «Yadira, ¿estás llorando? ¿Qué te pasa?» «Yo...» Yadira se esforzó por pronunciar las palabras. «¿Puedo ir a verte?» «Claro, por supuesto. Estoy en casa. Ven ahora mismo». Beatriz vivía en el barrio, en un pequeño piso de la tercera planta de un edificio antiguo. Yadira aparcó en la entrada y sacó la maleta del maletero. Le temblaban las piernas. Sentía todo su cuerpo como el de una extraña. Beatriz abrió la puerta antes de que Yadira pudiera llamar al timbre. Llevaba la ropa de casa y el pelo recogido en un moño descuidado. Cuando vio la cara de su amiga, supo de inmediato que había ocurrido algo grave. «Jesús, Yadira, ¿qué ha pasado?» «Esteban, él...» Con otra, Beatriz la abrazó,
La arrastró al piso con su maleta. La sentó en el sofá, le trajo un vaso de agua. Yadira se lo bebió a pequeños tragos, intentando recuperar el aliento. Cuéntame, dijo Beatrice, sentándose a su lado. Yadira contó. Sobre llegar pronto a casa, sobre el dormitorio, sobre Luciana, sobre las palabras de Esteban. Beatriz escuchó en silencio, moviendo la cabeza solo de vez en cuando. ¡Cabrón!, exhaló cuando Yadira terminó. Un completo cabrón. Dijo que era culpa mía, susurró Yadira, que no le estaba prestando atención. Tonterías, la cortó Beatriz. Tonterías. Si tenía problemas debería haber hablado contigo, no haberse metido en la cama con la primera chica que vio. Yadira sintió que las lágrimas volvían a brotar. Se apretó la cara con las palmas de las manos, con los hombros temblorosos. Beatriz le acarició la espalda, diciéndole suavemente algo tranquilizador. Quédate conmigo todo el tiempo que necesites, dijo Beatriz. Tengo una habitación libre. Los niños no están aquí esta noche. Están en casa de los padres de mi marido. Así que habrá tranquilidad. Gracias. Se enjugó los ojos Yadira. No sé qué hacer. No hagas nada ahora. Siéntate. Cálmate. Mañana pensaremos en ello. Beatriz fue a la cocina a preparar té. Yadira se quedó en el sofá, mirando al vacío. Su teléfono vibraba en el bolsillo. Esteban llamaba una y otra vez, pero ella no contestaba. Luego llegaron los mensajes. Yadira los abrió y los recorrió con la mirada. Disculpas, explicaciones, peticiones para hablar. Bloqueó su número y silenció el sonido. La oscuridad se extendió por la ventana. En algún lugar del piso de abajo ladró un perro. Beatriz volvió con 2 tazas y le dio una a Yadira. Bebe, es manzanilla, te ayudará a calmarte. Se sentaron en silencio. Yadira rodeó la taza con las palmas de las manos, sintiendo el calor. Su mente estaba vacía, como si todos sus pensamientos se hubieran apagado de golpe. Intentó darse cuenta de lo que había pasado, pero no pudo. Era demasiado, demasiado brusco. Cuando volví, dijo Yadira en voz baja, pensé en preparar la cena. Quería pasar la noche con él. Y él... Lo sé. Beatriz le puso una mano en el hombro. Lo sé. Yadira terminó su té y dejó la taza sobre la mesa. El cansancio la agobiaba. Quería olvidar, dormirse, despertarse y descubrir que todo había sido una pesadilla. Vete a la cama, dijo Beatriz. La habitación al final del pasillo. La cama limpia, las toallas en el armario. Yadira se levantó, cogió su maleta y fue a la habitación. Era pequeña, acogedora, con una cama estrecha y una estantería contra la pared. Se desnudó, se puso una camiseta y se tumbó. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Su mente repetía una y otra vez la escena del dormitorio. Sus cuerpos, la cara asustada de él, Luciana corriendo escaleras abajo. Yadira se puso de lado y apretó las rodillas contra el pecho. Las lágrimas volvieron a brotar, pero en silencio. Permaneció así hasta que cayó en un sueño agitado, lleno de fragmentos de recuerdos y voces que la mantenían despierta incluso en sueños. Los primeros días en casa de Beatriz fueron borrosos. Yadira se despertaba tarde, cuando el sol ya estaba alto y su amiga hacía tiempo que se había ido a trabajar. El piso estaba en silencio, solo los ruidos de la calle entraban por la ventana entreabierta. El claxon de los coches, las voces de los transeúntes, los ladridos de los perros. Yadira estaba tumbada en la cama, mirando al techo, e intentaba levantarse, pero su cuerpo no le hacía caso. La misma imagen se repetía una y otra vez en su mente. El dormitorio, sus cuerpos, el rostro aterrorizado de Luciana, las palabras de Esteban. Repitió la escena una y otra vez, encontrando cada vez nuevos detalles que no había notado de inmediato. La sábana arrugada, la ropa tirada descuidadamente en la silla, el olor a perfume ajeno que percibió sin darse cuenta. Beatriz volvía del trabajo hacia las 7 de la tarde, trayendo comida de la cafetería más cercana o cocinando algo sencillo. Pasta, ensalada, pollo. Yadira apenas comía, se limitaba a picotear el plato con el tenedor y a contestar a las preguntas de su amiga con respuestas de una sola palabra. «Tienes que comer», dijo Beatriz, sentándose frente a ella. «Necesitas fuerzas». «No tengo ganas». «Yadira, sé que no estás bien,
Pero no puedes quedarte ahí tumbada sin hacer nada. Puedo. Beatriz suspiró, pero no insistió. Sabía que Yadira necesitaba tiempo para digerir lo ocurrido. Osvaldo, el marido de Beatriz, procuraba mantenerse al margen, reservado, limitándose a saludar al pasar. A veces Yadira les oía hablar en voz baja en la cocina y se daba cuenta de que estaban hablando de ella. Al tercer día, Yadira se obligó a levantarse temprano. Se duchó por primera vez en días. Se vistió con ropa limpia. Se miró en el espejo, la cara desencajada, las ojeras, el pelo que debería haberse lavado ayer. Parecía no haber dormido en una semana. Beatriz estaba sentada en la cocina con una taza de café, hojeando algo en su teléfono. «Buenos días», dijo, levantando la vista. «¿Quieres un café?» «Sí, gracias». Yadira se sentó a la mesa y Beatriz le sirvió café de la cafetera. Estaba caliente, fuerte, con un ligero amargor. Yadira tomó un sorbo y sintió que algo en su interior se descongelaba. «¿Cómo estás?», preguntó Beatriz con cautela. «No lo sé», Yadira rodeó la taza con los brazos. «No muy bien, pero un poco mejor que ayer». «Eso es bueno». Guardaron silencio un momento. Un coche pasó junto a la ventana. Una puerta se cerró de golpe en algún lugar del piso de abajo. «Yadira», empezó Beatriz, «no quiero presionarte, pero tenemos que hablar sobre el futuro». «Lo sé. ¿Has pensado en el divorcio?» Yadira asintió. Por supuesto que lo había hecho. Era lo único en lo que podía pensar, tumbada en la oscuridad, sin poder dormir. «No sé cómo se puede seguir adelante después de eso», dijo. «No puedo perdonarle. Aunque quisiera». «Lo comprendo». Beatriz acercó su silla. «Pero si decides divorciarte, tienes que pensar en cosas prácticas. La casa, el dinero, la propiedad». «No quiero nada de él», Yadira negó con la cabeza. «Solo quiero olvidar y seguir adelante». «Escúchame». La voz de Beatriz se volvió más áspera. «Has vivido 6 años con él. Has trabajado. Has invertido tu dinero en tu familia, en tu casa. Tienes derechos y no deberías renunciar a ellos solo porque te duela». Yadira guardó silencio. No había pensado en ello. El dinero, las posesiones, todo parecía tan insignificante comparado con el dolor y la humillación. «Prométeme que al menos lo pensarás», insistió Beatriz. «No tomes decisiones precipitadas. Habla con un abogado. Averigua a qué tienes derecho». «De acuerdo», exhaló Yadira. «Me lo pensaré». Beatriz asintió y se sirvió otro café. Yadira miró por la ventana, al cielo gris cubierto de nubes. Por primera vez en días, sintió algo más que dolor y vacío. Rabia, silenciosa, ensordecedora. Pero estaba ahí, humeando bajo la superficie. El teléfono de Yadira estaba sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. Había desbloqueado el de Esteban la noche anterior, incapaz de soportarlo, y vio docenas de llamadas y mensajes perdidos. No se molestó en leerlos, pero el número la sorprendió. Estaba claro que no iba a dejarla en paz. Aquella mañana volvió a sonar el teléfono. «Esteban», Yadira miró la pantalla y luego a Beatriz. «Coge el teléfono», dijo su amiga. «Es mejor hablar ahora que retrasarlo». Yadira pasó el dedo por la pantalla. «¿Qué queréis?» «Yadira, por fin». La voz de Esteban sonaba cansada. «Llevo 3 días llamándote. Tenemos que hablar». «No hay nada de qué hablar. Mira, me doy cuenta de que estás enfadada, pero no podemos dejarlo así. Tenemos que hablar de esto, con calma, como adultos». «¿Cómo adultos?» Yadira sintió que le temblaba la voz. «¿Te acostaste con otro en nuestra cama? ¿Y quieres que actúe como un adulto?» «No quería que pasara eso. No planeé. No quiero oírlo». Pausa. Esteban respiraba agitadamente en el auricular. «Quiero venir aquí. Quiero hablar contigo en persona. ¿Dónde estás?» «En casa de Beatriz». «Dame la dirección. Iré esta noche». Yadira quiso negarse, pero Beatriz asintió, mostrando que era la decisión correcta. «De acuerdo. A las 7». Le dictó la dirección y colgó la llamada. Le temblaban las manos. Beatriz se tomó su palma entre las suyas. «Todo va a salir bien. Estaré a tu lado si pasa algo». El resto del día transcurrió en suspense. Yadira intentó distraerse, viendo la televisión, hojeando una revista, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación que se avecinaba. ¿Qué diría él? ¿Qué le contestaría a ella? ¿Sería capaz de mirarle sin gritar? A las 7 menos cuarto sonó el timbre.
Beatriz abrió. Esteban estaba en el umbral con una camisa arrugada y unos vaqueros, con aspecto de no haber dormido en varias noches. Tenía ojeras y barba incipiente. «Hola, Beatriz», dijo. «Hola», respondió ella con frialdad. «Pasa». Entró, vio a Yadira sentada en el sofá y se quedó helado. Se miraron fijamente durante unos segundos. «Te dejo», dijo Beatriz. «Estaré en la cocina». Se marchó, cerrando la puerta tras de sí. Esteban se sentó en el sillón de enfrente y apoyó las manos en las rodillas. «Gracias por aceptar reunirte conmigo», comenzó. «Dime por qué estás aquí». Yadira cruzó los brazos sobre el pecho. No quería mirarlo, pero se obligó. «Quiero que resolvamos todo sin emociones innecesarias», dijo Esteban lentamente, eligiendo sus palabras. «Me doy cuenta de que te hice daño. Estuvo mal, pero podemos resolverlo todo civilizadamente, sin escándalos ni tribunales». Continúa. Sacó un papel doblado del bolsillo y lo puso sobre la mesa, entre los dos. «Te ofrezco $300,000. En efectivo o a cuenta, como quieras. Firmas una escritura de renuncia al resto de tus bienes y nos divorciamos amistosamente». Yadira miró el papel, luego a él. «¿300,000? Sí, es una cantidad justa, teniendo en cuenta las circunstancias». «¿Qué circunstancias?» «Yadira». Esteban se reclinó en su silla. «Yo mismo construí todo el negocio. Tú no tuviste nada que ver. Sí, estuvimos casados y estoy dispuesto a compartir una parte, pero es mi trabajo, mi esfuerzo, mi inversión». «Mi trabajo también trajo dinero», dijo Yadira. «Estaba invirtiendo en la casa, en nuestra vida. No lo niego, por eso te ofrezco 300,000. Es más de lo que has ganado en todos estos años». Yadira guardó silencio. La cifra parecía grande, pero algo en su tono, en la confianza con que hablaba, la alertó. No parecía arrepentido. Parecía un hombre de negocios negociando. «¿Cuánto es?», preguntó de repente. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ella?». Esteban arrugó la nariz. «No importa. A mí sí me importa». Suspiró, se frotó la cara con las manos. «Unos meses, ya te lo he dicho». «¿Cuánto tiempo exactamente?». «No lo sé. 5, tal vez 6. 6 meses». 6 meses de mentiras. Yadira sintió un nudo en la garganta. «¿La amabas?». «No», Esteban sacudió la cabeza. «No era amor. Era solo... ¿Solo qué?». No contestó. Yadira se levantó y se acercó a la ventana. Afuera se encendían las farolas. El crepúsculo descendía sobre la ciudad. «Eres un cobarde», dijo sin volverse. «Y un mentiroso. No podías hablar conmigo si tenías problemas. Preferías encontrar a alguien más joven y sencillo». «Yadira, pensaré en tu oferta», se volvió hacia él. «Pero no esperes que la acepte sin más. Necesito tiempo». Esteban asintió, poniéndose de pie. «De acuerdo. Te llamaré dentro de un par de días. No hace falta que lo hagas. Yo mismo me pondré en contacto cuando lo decida». La miró de nuevo. Abrió la boca como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Cogió el periódico de la mesa y se dirigió a la salida. Beatriz le acompañó hasta la puerta, y Yadira oyó cómo se cerraba tras él. Su amiga volvió a entrar en la habitación y se sentó junto a Yadira en el sofá. «¿Qué pasa?». «Me ha ofrecido $300,000. Quiere que renuncie al resto». Beatriz se frunció el ceño. «¿Cuánto?». «300,000». «¿Eso es todo?». «Dice que es justo». Beatriz se resopló. «¿Justo? Tiene una cadena de tiendas, una casa, coches, y te ofrece 300,000. Yadira, eso es ridículo. Dais que él mismo construyó el negocio». «Sí, pero estabas casada. Por ley, tienes derecho a la mitad de todo lo que has adquirido durante el matrimonio. Está intentando engañarte». Yadira miró a su amiga. Los pensamientos empezaron a formarse lentamente en su cabeza. 300,000 le habían parecido mucho dinero cuando él mencionó la cantidad. Pero ahora, al escuchar a Beatriz, empezó a darse cuenta de que tal vez solo fuera una pequeña fracción. «¿Crees que esconde algo?». «Estoy segura». Beatriz se levantó y empezó a pasearse por la habitación. «Escucha, tengo un amigo que conoce a un buen abogado de familia. Deberías hablar con él. Que examine la situación, que evalúe cuánto vale realmente la propiedad. Pero va a ser un litigio, va a ser... ¿Y qué? Te engañó, te mintió y ahora trata de pagarte con centavos.
No tienes por qué aguantar eso. Yadira se lo pensó. Una parte de ella quería coger el dinero y marcharse, olvidarlo todo como un mal sueño. Pero la otra parte, la que ardía de rabia, exigía justicia. De acuerdo, dijo al fin. Dame los datos de contacto de ese abogado. Hablaré con él. Beatriz sonrió, por primera vez en días. Es lo que hay que hacer. No dejes que te engañe. Por la noche Yadira se tumbó en la cama, mirando fijamente a la oscuridad. La conversación con Esteban se repetía en su mente, pero ahora analizaba sus palabras de otra manera. Su confianza cuando dijo la cantidad, su reticencia a hablar de negocios, su prisa por cerrar el asunto rápida y discretamente. Recordó haber notado varias veces que Esteban había recibido algunas cartas dirigidas a Felicia. Él había dicho que era solo por diversión, que su madre a veces utilizaba su dirección para la correspondencia. Yadira no le había prestado mucha atención entonces, pero ahora le parecía extraño. El teléfono de la mesilla brilló en la oscuridad. Yadira lo cogió, abrió el navegador y empezó a buscar información sobre divorcios, división de bienes y cómo trabajan los abogados de derecho de familia. Leyó artículos, foros, historias de otras mujeres que habían pasado por cosas parecidas. Cuanto más leía, más claro tenía que 300,000 era demasiado poco. Solo la casa valía más. Más el negocio, los coches, las facturas. Si todo eso se dividía por la mitad, la suma debería ser varias veces superior. Esteban trataba de engañarla. Esperaba que ella aceptara por sorpresa, por el deseo de cerrar la página. Pero calculó mal. Yadira colgó el teléfono y cerró los ojos. Por primera vez en días, no solo sintió dolor, sino también determinación. Él la había herido, humillado, traicionado. Pero no iba a tragárselo sin más y marcharse sin nada. Al día siguiente, Beatriz se le dio el número de teléfono de un abogado. Yadira marcó el número. Concertó una cita para pasado mañana. La voz al otro lado de la línea era tranquila, profesional. El hombre se presentó como Adriano Solís. Dijo que llevaba 20 años tramitando divorcios y que estaba dispuesto a ayudar. Traiga todos los documentos que tenga, dijo. Certificado de matrimonio, papeles de la casa, papeles del coche, extractos bancarios si los tiene. Cuanta más información, mejor. De acuerdo, respondió Yadira. Intentaré reunirlo todo. Se dio cuenta de que la mayoría de los documentos se habían quedado en casa. Entonces tendría que volver allí. La idea le resultaba desagradable, pero no tenía elección. Al día siguiente, cuando Beatriz se fue a trabajar, Yadira hizo las maletas y se dirigió a casa. Al llegar, sintió que el corazón se le aceleraba. El coche de Esteban no estaba, lo que significaba que estaba trabajando. Eso facilitaba las cosas. Entró en la casa. Todo estaba como lo había dejado, pero más limpio. Esteban debía estar limpiando. No entró en el dormitorio, no se atrevía. Caminó hasta el estudio donde estaban los papeles. Abrió los cajones del escritorio y empezó a revisar las carpetas. El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa a nombre de ambos, los papeles de su coche. Esteban siempre decía que los documentos de su negocio se guardaban en la oficina. Pero Yadira encontró varias carpetas con papeles, contratos, facturas, algunos registros de matriculación. Lo metió todo en el bolso sin desmontarlo. En una de las carpetas encontró un extracto bancario. La cuenta estaba a nombre de Felicia, pero la suma era considerable. Varios cientos de miles de dólares. Yadira frunció el ceño. ¿De dónde había sacado su suegra tanto dinero? Había trabajado como maestra toda su vida, y su pensión era modesta. Yadira hizo una foto del extracto en su teléfono y lo guardó. Cogió otros documentos que parecían importantes y salió rápidamente de la casa. No quería demorarse. Temía que Esteban regresara pronto. Por la noche, colocó todos los documentos sobre la mesa de Beatriz. Su amiga la ayudó a clasificarlos por categorías: personales, patrimoniales, financieros. Mira, le mostró Yadira una fotografía de un estado de cuenta. Es una cuenta a nombre de su madre, pero la cantidad es enorme. ¿De dónde procede? Beatriz miró más de cerca. ¿Quizá Esteban le estaba transfiriendo dinero? ¿Por qué? No lo sé, pero sin duda vale la pena enseñárselo a un abogado. Yadira asintió. Mañana era la reunión. Mañana sabría la verdad sobre cuánto valía realmente todo lo que Esteban trataba de ocultarle.
Por la noche no pudo volver a dormir. Se acostó con los ojos abiertos, pensando en la próxima conversación con el abogado, pensando en cómo había cambiado su vida en una semana. No hacía mucho estaba casada, haciendo planes para las vacaciones, pensando en el futuro. Ahora estaba reuniendo los papeles del divorcio y tratando de averiguar cuánto valía su pasado. Beatriz dormía en la habitación de al lado. Su marido roncaba tranquilamente. Por la ventana pasaba un coche. Yadira se puso de lado y se acercó las rodillas al pecho. No sabía qué pasaría a continuación, pero de algo estaba segura. No permitiría que Esteban la engañara. Había elegido la mentira y la traición. Ahora era el momento de pagar por esa elección. El despacho de Adriano Solís estaba en un edificio de 3 plantas en la zona comercial de la ciudad, entre un banco y una notaría. Yadira subió al primer piso, encontró la puerta con el letrero y entró en la pequeña recepción. La recepcionista, una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje, levantó la vista de su ordenador. ¿Tiene usted cita? Sí, Yadira Esquivel, a las 11. Siéntese, por favor. El señor Solís estará libre dentro de unos minutos. Yadira se sentó en una silla junto a la ventana, colocando su bolsa de papeles sobre el regazo. Tenía los nervios a flor de piel, aunque intentaba mantener la calma. Era un paso importante y mucho dependía de cómo saliera la reunión. 5 minutos más tarde se abrió la puerta del despacho y salió un hombre de unos 50 años, con gafas y traje sin corbata. Llevaba el pelo canoso bien peinado hacia atrás y el rostro cansado pero atento. Le tendió la mano. Yadira, Adriano Solís. Pase, por favor. El despacho era pequeño pero acogedor. Estanterías a lo largo de las paredes llenas de libros de consulta jurídica y expedientes de casos. Un escritorio con un ordenador, 2 sillas para las visitas. En el alféizar de la ventana había una maceta de ficus que, obviamente, no se había regado en mucho tiempo. Siéntate. Adriano señaló una silla y se sentó enfrente. Beatrice me ha contado algo de tu situación, pero me gustaría que me lo contaras todo tú, desde el principio. Yadira respiró hondo y empezó a narrar. De cómo ella y Esteban se conocieron, se casaron, cómo fue su vida. De su negocio que había empezado con una pequeña tienda y poco a poco había ido ampliando. Cómo había llegado a casa más temprano que de costumbre y lo había encontrado con Luciana. De su oferta de $300,000 por una renuncia. Adriano escuchaba en silencio, tomando notas de vez en cuando en su cuaderno. Cuando Yadira terminó, dejó a un lado el bolígrafo y se quitó las gafas, limpiando los cristales. Bien, ahora tengo que hacerle unas preguntas. ¿Cuántas tiendas tiene su marido? 4. 3 en Asunción y una en Encarnación, que abrió hace poco. ¿Sabe cómo están registradas? ¿A nombre de quién? Yadira dudó. No lo sé exactamente. Dijo que era su negocio, pero nunca se habló de los detalles. Usted tiene una casa. ¿Está a nombre de los dos o solo de él? De los dos. He visto la escritura. Ambos nombres están en ella. Bien. ¿Coches? Tiene 2 coches. Uno está a su nombre, el otro... No estoy seguro. Quizá también esté a su nombre. Adriano asintió, continuando tomando notas. ¿Cuentas bancarias? ¿Sabes cuánto dinero tiene? No, sacudió Yadira con la cabeza. Siempre dijo que las finanzas eran su área de responsabilidad. Yo ganaba mi dinero, él ganaba el suyo, y no hablábamos de cuánto tenía cada uno. Ya veo, es una situación común. Adriano volvió a ponerse las gafas. Muchas esposas no conocen la situación real de las finanzas de su marido, pero eso no significa que no tengan derecho a ellas. Yadira sacó una carpeta de documentos del bolso y la puso sobre la mesa. Cogí todo lo que pude encontrar en casa. El certificado de matrimonio, las escrituras de la casa, de mi coche, y algunos papeles más que parecían importantes. Adriano abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos. Su rostro permanecía impasible, pero Yadira pudo ver cómo se detenía en algunas páginas y tomaba notas en una hoja aparte. Esto es interesante, murmuró mirando uno de los papeles. Es un contrato de arrendamiento de un local comercial, firmado no por tu marido, sino por su madre, Felicia Amarilla. Sí, yo también me he fijado, dijo Yadira. Y también encontré un extracto bancario a su nombre. Ahí hay varios cientos de miles de dólares. Adriano levantó la vista. ¿Tienes ese extracto? Hice una foto. Yadira sacó el teléfono, abrió la galería y mostró la foto.
Adriano cogió el teléfono, examinó la imagen y se lo devolvió. ¿Puedes reenviarme esta foto? Mi dirección de correo electrónico está aquí mismo. Le tendió una tarjeta de visita. Por supuesto. Adriano se reclinó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. Yadira, llevo 20 años en el negocio familiar y he visto muchas tramas como esta. Lo que me has mostrado sugiere que tu marido oculta deliberadamente bienes, poniéndolos a nombre de su madre. Esto se hace para minimizar los impuestos y proteger los bienes en caso de divorcio o reclamaciones legales. Así que planeaba estafarme desde el principio. No planeaba necesariamente el divorcio, pero se preparaba para todo tipo de situaciones. Los hombres de negocios lo hacen todo el tiempo. Es una práctica común. El problema es que es ilegal si el objetivo es privar a tu cónyuge de derechos legales. Yadira volvió a sentir la rabia hirviendo en su interior. ¿Qué hago? Primero haré mi propia investigación. Adriano cogió otra hoja en blanco. Tengo que solicitar documentos al juzgado, comprobar los registros de empadronamiento, examinar las declaraciones de la renta de tu marido y de su madre. Llevará tiempo, 1 semana y media, pero podré hacerme una idea completa de su patrimonio. ¿Costará mucho?, pregunta Yadira. Sus ahorros eran modestos y no estaba segura de poder permitirse un abogado con experiencia. Trabajamos así. La consulta inicial es gratuita y luego cobro una tarifa fija más un porcentaje de lo que podamos recuperar. Si ganamos el caso, usted no pierde nada. Si perdemos, paga solo la tarifa base, pero no es alta. Bien, exhaló Yadira aliviada. Entonces estoy dentro. Bien, empezaré a trabajar hoy. En cuanto tenga información, te llamo. Intercambiaron contactos y Yadira salió de la oficina. Afuera hacía un sol radiante, pero ella apenas notaba el tiempo. Las palabras de Adriano daban vueltas en su cabeza. Tramas, ocultación de bienes, actividades ilegales. Esteban no solo la había engañado, se estaba preparando para robarle en el divorcio. Los días siguientes transcurrieron lentamente. Yadira volvió al trabajo. No podía quedarse más tiempo sin hacer nada en casa de Beatriz. Necesitaba una distracción. Los clientes la recibían con simpatía, aunque ella no contaba a nadie los detalles. Se limitó a decir que estaba atravesando un momento difícil en su vida personal. Esteban llamó 2 veces, pero Yadira no contestó. Le envió mensajes preguntándole si había pensado en su propuesta. Ella no contestó. 9 días después, Adriano llamó. Yadira, tengo información. ¿Puedes venir esta tarde? Sí, claro. ¿A qué hora? Digamos a las 3:00. Allí estaré. Yadira canceló 2 sesiones de entrenamiento vespertinas y se dirigió al despacho de Adriano. La recepcionista ni siquiera preguntó esta vez. La condujo directamente al despacho. Adriano estaba sentado en su mesa, con varias carpetas gruesas delante. Siéntese, señaló una silla. Tengo noticias interesantes para ti. Yadira se sentó con las manos en el regazo. He hecho algunas comprobaciones, comenzó Adriano, abriendo la primera carpeta. Y lo que he encontrado confirma mis sospechas. En efecto, su marido oculta un patrimonio importante. Sacó varios documentos y los extendió sobre la mesa delante de Yadira. Eche un vistazo. Aquí están los registros de la propiedad. Aparte de su casa, que está registrada a nombre de los dos, hay otras 3 propiedades. Un local comercial que alberga una de sus tiendas, un piso en el centro de la ciudad y un pequeño almacén en las afueras. Las 3 propiedades están registradas a nombre de Felicia Amarilla. Yadira se quedó mirando los documentos, intentando darse cuenta de la magnitud. ¿3 propiedades? Sí. El valor total es de unos $2 millones, según las estimaciones actuales del mercado. Adriano sacó la siguiente pila de papeles. El siguiente. Los coches. Su marido tiene 2 coches, como usted dijo. Uno a su nombre y otro a nombre de su madre. Pero además, Felicia tiene otros 2 coches a su nombre. Un todoterreno y un sedán, ambos bastante caros. El valor total es de unos $150,000. Pero si ni siquiera conduce, murmuró Yadira. Nunca la he visto ponerse al volante. Exacto, asintió Adriano, porque en realidad esos coches los utiliza su marido o sus empleados. Pero técnicamente la propietaria es su madre. Abrió la tercera carpeta, la más gruesa. Y por último, las cuentas bancarias. Su marido tiene una cuenta oficial que declara. Ahí hay unos $120,000.
Pero hay otras 3 cuentas a nombre de Felicia. Tienen en total unos 4 millones de dólares. Yadira sintió que se le cortaba la respiración. ¿4 millones? Sí, y eso es solo lo que he podido averiguar oficialmente. Puede haber otras cuentas que desconozco o dinero en efectivo. Adriano sacó una calculadora y empezó a sumar números. Total, bienes inmuebles, 2 millones, coches, 150,000, cuentas bancarias, unos 4 millones y medio, si contamos su cuenta oficial. Más negocios. Las 4 tiendas de electrónica estimo que valen un total combinado de unos 3 millones, incluyendo existencias y equipos. Más su casa, unos 800,000. En total, estamos hablando de unos 10 millones y medio de dólares. Yadira se quedó sentada, incapaz de pronunciar palabra. 10 millones y medio. Y Esteban le había ofrecido 300,000 y quería que renunciara a todo lo demás. ¿Quería robarme más de 5 millones? Según la ley, en un divorcio todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se dividen por la mitad, explicó Adriano. Así que te corresponde la mitad, es decir, unos 5,250,000. Él te ofreció 300,000. Eso es menos del 6% de lo que realmente te corresponde. Yadira sintió que sus manos empezaban a temblar. No de miedo, sino de rabia. No solo la había engañado, planeaba robarle contando con su confianza, con su sorpresa, con su ignorancia de la ley. ¿Qué hacemos? Inaber preguntó tratando de mantener la voz firme. Interponemos una demanda. Adriano volvió a guardar los documentos en sus carpetas. Exigimos una división completa de la propiedad, incluidos los bienes registrados a nombre de Felicia. Tendremos que demostrar que es una farsa, que el verdadero propietario es tu marido. Tengo todas las pruebas que necesito. Declaraciones que muestren que el dinero fue transferido a las cuentas de Felicia desde las cuentas de negocios de su marido. Documentos que demuestran que la propiedad fue utilizada para su negocio. Eso es suficiente para que el tribunal declare todos estos activos como bienes adquiridos conjuntamente. ¿Cuánto tiempo llevará? Unos meses, tal vez 6 meses, dependiendo de cómo se defienda la otra parte. Pero estoy segura de que ganaremos. Yadira asintió. Una mezcla de emociones, rabia, resentimiento, deseo de justicia, nadaba en su pecho. Empieza, dijo con firmeza. Quiero que reciba su merecido. Adriano sonrió y por primera vez, Yadira vio algo parecido a la satisfacción en sus ojos. Ese es el tipo de cosas que me gustan. Empezaré a preparar el papeleo hoy mismo. Presentaremos la demanda la semana que viene. Yadira salió del despacho y subió a su coche. Sacó el móvil y se quedó mirando la pantalla unos minutos, reflexionando. Luego lo desbloqueó y marcó el número de Esteban. Esteban contestó al tercer tono. Yadira, por fin. Creía que ya no ibas a contestar. Tengo algo que decirte. La voz de Yadira era fría. Vale, te escucho. ¿Has pensado en mi oferta? Sí, lo he pensado. Y mi respuesta es no. Pausa. ¿Qué quieres decir con no? Significa que tus 300,000 dólares son un escupitajo en tu cara. Y no voy a aceptarlo. Yadira, sé razonable. La voz de Esteban se volvió más áspera. Es una oferta justa. No tienes nada que ver con mis negocios. Pero tengo derecho legal a la mitad de todo lo que hemos ganado en nuestro matrimonio. Y pienso ejercer ese derecho. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. Voy a solicitar el divorcio en los tribunales. Y exijo una división completa de los bienes. Esteban se rió. Era una risa desagradable y burlona. ¿De veras? ¿Crees que vas a ganar algo? Tengo los mejores abogados. Recibirás exactamente lo que yo decida darte y nada más. Ya veremos, dijo Yadira. Pronto lo veremos. Colgó la llamada sin dejarle contestar. Las manos le temblaban, el corazón le latía con fuerza, pero por primera vez en semanas se sintió en control. Esteban se creía más listo, más astuto, más fuerte, pero la había subestimado. Y ese fue su error. Yadira arrancó el coche y se dirigió a casa de Beatriz. Tenía que contárselo todo a su amiga, enseñarle los documentos que Adriano le había dado en copias. Beatriz se alegraría de saber que iban por buen camino. Por la noche se sentaron en la cocina a revisar los papeles. Beatriz sacudió la cabeza al leer las cifras. 10 millones, repitió. Por Dios, Yadira, tiene tanto dinero y te ha ofrecido una miseria.
Ya lo sé. Hiciste bien en no aceptarlo. Mucha gente habría aceptado el dinero y se habría marchado. Yo también quería hacerlo, admitió Yadira. Pero entonces pensé que no tenía derecho a hacerme eso. Me engañó, me mintió y ahora intenta robarme. No, no quiero eso. Beatriz le rodeó los hombros con el brazo. Así es. Eres fuerte. Y lo superarás. Yadira asintió. Lo superará. Ella debería ser capaz de manejarlo, porque ya no es solo una cuestión de dinero. Es una cuestión de justicia, de dignidad. Esteban estaba tratando de quebrarla, de humillarla, de echarla de su vida como a una cosa sin valor. Pero ella no se lo iba a permitir. Por la noche, tumbada en la cama. En la cama, Yadira pensó en su próximo juicio. Adriano había dicho que el caso duraría meses. No sería fácil. Esteban se defendería, contrataría abogados caros, trataría de difamarla. Pero ella tiene la verdad, y tiene pruebas. Cerró los ojos e imaginó la sala del tribunal. Esteban a un lado, ella al otro. Adriano extiende documentos ante el juez, mostrando declaraciones, facturas, registros. La cara de Esteban cambia al darse cuenta de que su plan ha quedado al descubierto. Felicia palidece al darse cuenta de que su nombre aparece en todos esos documentos. Yadira sonríe en la oscuridad. Sí, no será fácil, pero está preparada. Está preparada para luchar por los suyos. Y ganará. El Palacio de Justicia se alzaba en la parte antigua de la ciudad, gris y macizo, con columnas en la entrada y amplios escalones. Yadira subió los escalones lentamente, sintiendo que el corazón le latía en algún lugar de la garganta. Beatriz caminaba a su lado, apoyándola silenciosamente con su presencia. Adriano las esperaba en la entrada, con un maletín en la mano y una expresión tranquila en el rostro. «Buenos días», saludó. «¿Está preparado?» «Todo lo preparada que puedo estar», contestó Yadira. «Bien. Recuerda lo que te he dicho. Contesta claramente y al grano si el juez se dirige a ti. No te dejes provocar. No te pasará nada». Pasaron por el detector de metales, subieron a la tercera planta y encontraron la sala indicada. El pasillo estaba vacío. Solo en un banco junto a la ventana estaba sentada una anciana con una carpeta de documentos. Adriano abrió la puerta de la sala de conferencias y entraron. La sala era austera y funcional. Un estrado para el juez, mesas para las partes, filas de bancos para el público. Yadira se sentó en la mesa de la izquierda. Adriano a su lado. Beatriz se acomodó en el banco detrás de ella. Unos minutos después se abrió la puerta y entró Esteban. Llevaba un traje oscuro, camisa blanca y parecía seguro y tranquilo. A su lado caminaba un hombre de unos 55 años, con un traje caro, pelo canoso y mirada fría. Un abogado. Lo seguían Felicia, con un vestido negro y el pelo rígidamente peinado, y Luciana, que se mantenía un poco apartada pero miraba a Esteban con indisimulado apoyo. Yadira sintió un nudo en el estómago. Verlos a todos juntos era desagradable. Esteban le lanzó una breve mirada, asintió a su abogado y se dirigieron a la mesa de la derecha. Felicia y Luciana se sentaron en los bancos. Esteban dijo algo en voz baja a su abogado, que asintió. Luego Esteban se levantó y caminó hacia la mesa de Yadira. Adriano se puso tenso, pero no lo detuvo. Esteban se inclinó hacia Yadira, de modo que su cara estaba muy cerca. «No es demasiado tarde para terminar con esto», susurró. «Acepta mi oferta y nos separaremos pacíficamente. Si no lo haces, te arrepentirás». Yadira lo miró a los ojos, los mismos ojos en los que la había mirado 6 años atrás, cuando él se le había declarado. Los mismos ojos que la habían mirado durante la cena en el restaurante hacía apenas unas semanas. Ahora solo había frialdad y cálculo en ellos. «Aléjate de mí», dijo en voz baja pero con firmeza. Esteban se enderezó, sonrió y volvió a su asiento. Su abogado, al percatarse de este intercambio de comentarios, se levantó y se acercó a Adriano. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo amistoso», dijo, sacando un papel de su maletín. «Aquí tiene la oferta actualizada. $400,000 y una renuncia. Es la última oportunidad de cerrar el caso sin mucho alboroto». Adriano cogió el papel, le echó un vistazo y se lo devolvió. «Renunciamos. Vamos a juicio». El abogado de Esteban se encogió de hombros. «Ustedes eligen, pero les advierto que será un caso largo y desagradable. Estamos preparados». El abogado volvió a su asiento.
El secretario judicial entró en la sala, anunció que la sesión comenzaría en 1 minuto y que todos debían levantarse. La puerta detrás del estrado se abrió y entró la jueza, una mujer de unos 60 años, vestida con una toga negra, de rostro serio y cabello riguroso. Se sentó, hizo un gesto con la cabeza al secretario y éste anunció el comienzo de la vista. Expediente número 3487, leyó el secretario. Demanda de Yadira Esquivel contra Esteban Amarilla por división de bienes gananciales. Las partes están representadas por abogados. Preside la juez Carmen Ibarra. La jueza Ibarra se puso las gafas y abrió el expediente. Comencemos. Abogado de la parte demandante, exponga su demanda. Adriano se levanta. Señoría, mi clienta Yadira Esquivel estuvo casada con el demandado Esteban Amarilla durante 6 años. Durante ese tiempo se adquirieron activos sustanciales, incluyendo bienes raíces, vehículos y dinero en efectivo en cuentas bancarias. Sin embargo, el demandado ocultó intencionalmente una parte importante de estos bienes, registrándolos a nombre de su madre, Felicia Amarilla, para evitar la división de bienes en el divorcio. Solicitamos que todos estos bienes sean reconocidos como bienes adquiridos conjuntamente y divididos a partes iguales entre las partes de conformidad con la ley. El juez Ibarra asintió y se dirigió al abogado de Esteban. Abogado de la parte demandada, ¿cuál es su posición? El abogado de Esteban se puso de pie. Se mostró seguro de sí mismo, casi arrogante. Señoría, las alegaciones del demandante carecen de fundamento. Mi cliente es, en efecto, propietario de un negocio y de una propiedad, pero parte de esa propiedad no le pertenece a él, sino a su madre, Felicia Amarilla, que es propietaria separada. El demandante está intentando reclamar ilegalmente la propiedad de otra persona. Mi cliente está dispuesto a pagar una justa indemnización de $400,000, que es más que suficiente, dada la contribución real del demandante en el presupuesto familiar. Ya veo, el juez Ibarra volvió a mirar los documentos. Abogado de la parte demandante, ¿tiene pruebas de que la propiedad inscrita a nombre de Felicia Amarilla pertenece en realidad al demandado? Sí, señoría. Adriano abrió su maletín y sacó varias carpetas. Presento al tribunal los siguientes documentos. Se acercó a la mesa de la juez y le entregó unas copias. El secretario entregó otro juego al abogado de Esteban. En primer lugar, comenzó Adriano, volviendo a su asiento. Extractos bancarios a nombre de Felicia Amarilla. Los documentos muestran que grandes sumas de dinero eran transferidas regularmente a estas cuentas desde cuentas comerciales de empresas propiedad de Esteban Amarilla. Más de $3,800,000 habían sido transferidos en los últimos 3 años. El juez examinó los documentos. El abogado de Esteban frunció el ceño. Lo segundo, continuó Adriano, son los documentos de propiedad. 3 propiedades, un local comercial, un piso y un almacén, están escrituradas a nombre de Felicia Amarilla. Sin embargo, todas estas propiedades se utilizan exclusivamente para los negocios de Esteban Amarilla. El local comercial lo alquila su propia empresa. El piso se utiliza para alojar temporalmente a empleados de otras ciudades y el almacén se utiliza para guardar mercancías. Felicia Amarilla nunca ha trabajado en el negocio de su hijo y no tiene ingresos propios suficientes para comprar tales propiedades. Esto es especulación, intervino el abogado de Esteban. Felicia Amarilla pudo haber acumulado dinero, pudo haberlo heredado. Tercero, sin dejarlo terminar, Adriano sacó otra carpeta. Correspondencia entre Esteban Amarilla y su contador. En ella discuten claramente la mejor manera de optimizar el patrimonio para minimizar el pago de impuestos y proteger la herencia de posibles reclamaciones. Cito. Tenemos que transferir otra propiedad a mi madre, es más seguro así. Este correo electrónico es del año pasado. La juez Ibarra enarcó las cejas al leer el correo electrónico. Felicia, en el banquillo, se puso visiblemente pálida. Esteban permanecía inmóvil, pero Yadira pudo ver que sus hombros se tensaban. ¿De dónde ha sacado esta correspondencia?, preguntó secamente la abogada de Esteban. Se obtuvo legalmente a través de una investigación como parte del proceso, respondió Adriano con calma. El proveedor del correo electrónico proporcionó copias por orden judicial. El abogado de Esteban abrió la boca, pero no dijo nada. Hojeó rápidamente los documentos que le habían entregado, con un rostro cada vez más sombrío. En cuarto lugar,
Puso Adriano otra carpeta sobre la mesa del juez. Las declaraciones de la renta de Felicia Amarilla de los últimos 5 años. Sus ingresos oficiales son una pensión de unos $800 al mes. Sin embargo, tiene más de 4 millones de dólares en sus cuentas y posee 2 millones de dólares en propiedades inmobiliarias. La única explicación de esta discrepancia es que el dinero y los bienes no le pertenecen a ella, sino a su hijo. La juez Ibarra apartó los documentos y se quitó las gafas. Abogado del acusado, ¿qué tiene que decir a eso? El abogado de Esteban se levantó, pero era evidente que había perdido su antigua confianza. Señoría, puede que haya habido algunas transacciones financieras entre madre e hijo, pero eso no significa que los bienes no pertenezcan a Felicia Amarilla. Puede que ella recibiera ese dinero como un regalo. ¿Un regalo de 4 millones de dólares? El juez Ibarra enarcó una ceja. ¿Sin presentar la documentación adecuada y pagar el impuesto de donaciones? Mi cliente, tartamudeó el abogado. Esteban se inclinó hacia él y le susurró algo rápidamente. El abogado asintió y volvió a dirigirse al juez. Señoría, solicitamos un receso para consultar con nuestro cliente. Un receso de 15 minutos, anunció el juez Ibarra y salió de la sala. Esteban se levantó bruscamente y salió al pasillo. Su abogado y Felicia lo siguieron. Luciana permaneció sentada en el estrado, mirando al suelo. Yadira se volvió hacia Adriano. ¿Vamos ganando? Absolutamente, sonrió Adriano por primera vez en toda la mañana. No tienen argumentos. Todas las pruebas están de nuestro lado. Beatriz se inclinó hacia adelante y puso la mano en el hombro de Yadira. Lo estás haciendo bien. Estás aguantando muy bien. Yadira asintió, pero en su interior seguía habiendo un nudo de tensión. Sabía que Adriano tenía razón, que el caso iba a su favor, pero las cosas aún podían cambiar antes de la decisión final del juez. 15 minutos después, todos estaban de vuelta en la sala. Esteban parecía sombrío, Felicia confundida. El abogado tenía la cara de piedra. La juez Ibarra tomó asiento. Continuamos. Abogado del acusado, ¿tiene algo que añadir? El abogado se levanta. Señoría, mi cliente está dispuesto a reconsiderar su oferta. Ofrece al demandante $1 millón de indemnización. Rechazamos la oferta, dijo Adriano inmediatamente. Exigimos una división completa de acuerdo con la ley. El juez Ibarra asintió. El tribunal entra en receso. La sentencia se dará a conocer dentro de 1 hora. Se levantó y todos se levantaron con ella. La juez salió y la sala se vació. Yadira, Beatriz y Adriano salieron al pasillo. Esteban se quedó en la ventana hablando con el abogado. Felicia estaba sentada en un banco agarrando su bolso. Luciana había desaparecido en alguna parte. Vamos a tomar un café, sugirió Adriano. La hora se hace larga cuando te sientas a esperar. Bajaron a la cafetería de la planta baja. Yadira pidió café, pero apenas lo bebió. Miraba por la ventana, a la calle donde la gente se apresuraba a sus asuntos, sin saber ni pensar que en algún lugar de arriba se estaba decidiendo su destino. La hora pasó lentamente. Cuando volvieron al salón, Esteban ya estaba en su asiento. Felicia también. Luciana aún no había aparecido. El juez Ibarra entró y el secretario anunció la continuación de la sesión. El tribunal ha considerado todas las pruebas presentadas, comenzó el juez mirando los documentos, y ha llegado a la siguiente conclusión. La propiedad registrada a nombre de Felicia Amarilla pertenece en realidad a Esteban Amarilla. Las transferencias de fondos, el uso de los inmuebles en los negocios, la correspondencia con el contable, todo esto prueba irrefutablemente que el registro de los bienes a nombre de la madre era ficticio y tenía como objetivo ocultar la propiedad de la división. Felicia sollozó. Esteban apretó los puños sobre la mesa. Según la ley, continuó el juez, todos los bienes adquiridos por los cónyuges durante el matrimonio deben dividirse a partes iguales. El tribunal decide dividir entre Yadira Esquivel y Esteban Amarilla todos los bienes, incluyendo bienes raíces, vehículos y dinero en cuentas bancarias, tanto a nombre de Esteban Amarilla como a nombre de Felicia Amarilla, en partes iguales. Yadira sintió que el corazón se le aceleraba. Adriano le apretó la mano por debajo de la mesa, haciéndole saber que todo iba bien. Sure. El valor total de los bienes a dividir es estimado por el tribunal en $10.400.000.
continuó el juez Ibarra. En consecuencia, Yadira Esquivel se queda con 5.200.000 dólares, la mitad de los bienes inmuebles, incluida la casa, y la mitad de los vehículos. El tribunal también condena a Esteban Amarilla a reembolsar a la demandante los honorarios del abogado por valor de 50.000 dólares. Golpeó el mazo sobre la mesa. La sentencia es firme. Se levanta la sesión. Todos en pie. El juez se marchó. Yadira se quedó de pie, incapaz de moverse. Había sucedido. Había ganado. Adriano le pasó el brazo por los hombros. Te felicito. Lo hemos conseguido. Beatriz corrió y abrazó a su amiga con fuerza. Yadira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, una liberación de todo lo que la había estado agobiando durante los últimos meses. Esteban estaba sentado en su escritorio, con la mirada fija en un punto. Su abogado reunía papeles sin mirar a su cliente. Felicia se levantó, se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. Él se apartó. Yadira cogió su bolso y se dirigió a la salida. Al pasar junto al escritorio de Esteban, se encontró con su mirada. La miraba con una expresión que ella nunca había visto. Confusión, ira, algo parecido al miedo. No dijo nada, pasó a su lado. En el pasillo Felicia estaba junto a la ventana. Miró a Yadira con odio. «Has arruinado a nuestra familia», siseó. «No», replicó Yadira con calma. «Tu hijo hizo esto. Salió del juzgado y bajó las escaleras. Hacía sol y calor fuera». Beatriz caminaba a su lado, Adriano algo rezagado, hablando por teléfono. «¿Qué tal estás?», le preguntó Beatriz. «No lo sé», se detuvo Yadira mirando al cielo. «Es extraño. Pensé que sentiría alegría, triunfo. Solo siento calma». «Eso es la victoria», sonrió Beatriz. «No euforia, sino calma. La constatación de que has resistido». Adriano terminó de hablar y se acercó a ellos. «El dinero se transferirá dentro de 30 días. La propiedad se formalizará un poco más tarde. Tenemos que preparar los documentos. Pero lo principal ya está hecho». «Gracias». Yadira le tendió la mano. «Gracias por todo. Es mi trabajo», le estrechó la mano a Adriano. «Pero me alegro de que hayamos hecho justicia. Que tengas suerte, Yadira». Se alejó hacia su coche. Yadira y Beatriz permanecieron de pie en la acera. «¿Nos vamos a casa?», preguntó Beatriz. «Vámonos». Subieron al coche de Beatriz y atravesaron la ciudad. Yadira miró por la ventanilla, las calles familiares, la gente que se apresuraba en sus quehaceres. En algún lugar, en una de esas casas, Esteban seguía con sus problemas, con su madre, con sus planes rotos. En algún lugar, Luciana estaba escondida, probablemente ya lamentando haberse involucrado con un hombre casado. Pero eso ya no le importaba a Yadira. Ella era libre. Tenía dinero para empezar una nueva vida. Tiene una amiga que la ha apoyado todo este tiempo. Tiene un trabajo que le encanta. «¿En qué estás pensando?», preguntó Beatriz, deteniéndose en un semáforo. «¿En qué será lo próximo?». Se volvió Yadira hacia ella. «Tal vez abrir mi propio gimnasio, o en hacer ese viaje del que hablamos Esteban y yo. Sola o contigo. Siempre estoy dispuesta a eso», sonrió Beatriz. «A mí también me vendrían bien unas vacaciones». Condujeron hasta el piso de Beatriz. Yadira salió del coche y se detuvo en la entrada. El sol estaba alto, el día en pleno apogeo. Había tantas posibilidades por delante, tantos caminos que podía elegir. Esteban había intentado doblegarla, engañarla, echarla de su vida. Pero ella se había mantenido firme. No solo había sobrevivido, sino que había ganado. Y ahora podía seguir adelante sin mirar atrás. Yadira entró en el portal y subió las escaleras. El piso era tranquilo y acogedor. Se sentó en el sofá, cerró los ojos y por primera vez en meses se sintió realmente libre.